Bien, buenas tardes. Ya estamos reunidos para hacer dos clases que vamos a tratar de hacerlas en las 2 horas que nos han programado, pero el tema es largo. Trato de resumirlo lo más, decirles el ABC de estos temas, pero vamos a ver cómo nos va. Se me escucha bien, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se ve en pantalla? ¿Cuántos han ingresado? ¿Cuántos deben ingresar total? ¿Cómo? Más o menos 69, doctor. 69, o sea, 70, o sea, tienen que haber 36. ¿Cuántos hay ahorita? Somos 28. Ya. Vamos a esperar un par de minutos. Linda, ¿quién eres tú? Sharon Delgado, doctor. Claro, avísame cuando sean 36. Ya, doctor. ¿Cuántos son? 31. Ya son 11:05 ya. 11:04. 11:05 empiezo. Ya somos 36, doctor. Más de Ok, 36. entonces voy a dar inicio a la clase de hoy día, que se refería a las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Considerando la etiología del embarazo ectópico y la enfermedad de trofoblast, ¿no? Porque la otra gran causa es el aborto. Y la segunda hora voy a hacer hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que ahí sí entra a tallar la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la masa previa, la ruptura uterina y la ruptura del seno marginal. Decirles que antiguamente se dividían estas hemorragias en trimestres, primero, segundo, tercer trimestre.
Y el primer trimestre era claro que las hemorragias eran por aborto, enfermedad y ectópico. Y el tercer trimestre también era claro que era por placenta previa, DPP, ruptura uterina, basa previa y ruptura del seno marginal. El problema era con la segunda mitad, el segundo trimestre del embarazo. El segundo trimestre del embarazo se cruzaban, se cruza la etapa del aborto con la etapa del parto pretérmino. Porque la etapa del aborto va hasta las 22 semanas y el parto pretérmino empieza a partir de 23 semanas. Y el segundo trimestre va entre la semana 14 a la semana 27. Entonces, como se cruzaban, entonces el segundo trimestre hace más complicado esta división. Entonces salió esta clasificación de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que considera aborto, incluyendo el aborto tardío, que puede llegar hasta 22 semanas, y el embarazo molar y el ectópico. Y la segunda mitad del embarazo ya queda exclusivamente para la placenta previa, el DPP, la ruptura uterina, la basa previa y el seno marginal. Entonces, cuando hablamos de mitad del embarazo, vamos a ver semana 22, no 20, ¿eh? Porque el embarazo dura 40 semanas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver, ustedes ya deben haber visto la parte del aborto y ahora vamos a ver el tópico. A término de esta disertación, usted va a estar en capacidad de definir qué es el embarazo ectópico, conocer la diferencia de localizaciones de conocer los factores relacionados, conocer el método diagnóstico y conocer los diferentes manejos. Ya, entonces este es el temario que vamos a desarrollar, ¿no? Primero tenemos la epidemiología, luego la localización, los factores de riesgo, el diagnóstico, vamos a ver el papel de la HCG beta y de la ecografía. Y después vamos a ver el tratamiento médico-quirúrgico y las conclusiones finales. En cuanto a la epidemiología, quiere decir que el ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna, ¿no? Es responsable de la mortalidad materna, el 9% de las muertes maternas en el primer trimestre de la gestación. Y la incidencia en el mundo va en aumento, ¿no? Más o menos en global, diría que más o menos el 2% de todas las gestaciones terminan en un embarazo ectópico. En Novak, en 1970, hablaba que encontraba un ectópico en 300 a 200 gestaciones. Robbins, en 1983, en un ectópico en 100 a 150, y bajó a la mitad, ¿no? Y la mortalidad era de 1 en 400 casos. Rigol, en 2004, hablaba de 2,2% del número total de nacimientos eran ectópicos. Entonces, ¿cómo se ha incrementado? Y en el Perú, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, para el 2001, 3,3% por mil de las gestaciones eran ectópicos, ¿no? Y esto era obviamente menor de lo reportado en los Estados Unidos y en más países occidentales desarrollados, ¿no? Martínez en el 2013 en el OAISA hablaba de, ya en el 2013, un ectópico por cada 49 partos, ¿no? Ahora no es extraño ver todos los meses un ectópico. Todos los meses hay por lo menos un ectópico, o más, a veces más de un ectópico. Al menos en el Manara no hay mes que no haya un ectópico, ¿no? Y a veces son 2, 3 por mes ectópicos. El incremento se debe también al avance del diagnóstico, ¿no? Y el aumento de una serie de factores. ¿Qué factores son los más que han incidido en el aumento de la frecuencia del ectópico, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida es un factor causal. Luego el empleo de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, ¿no? También es un factor de riesgo. El aumento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Que puede llevar finalmente a obstrucción tubaria, por adherencias, por eficiencia de la luz de la trompa. El antecedente de un embarazo ectópico previo, ¿no? La que haya habido cirugía abdominal previa, especialmente tubárica, y el ser estéril, y bueno, pues obviamente en realidad estaba asociado al tratamiento futuro de fertilidad. Es una real emergencia y una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecología. Siempre una mujer de edad reproductiva, siempre una mujer de edad reproductiva, ¿no? Que venga con dolor, ¿no?
y tenga vía sexual activa, no use un método anticonceptivo, que el dolor vaya acompañado de sangrado vía vaginal, hay que pensar en el ectópico, ¿no? ¿Okay? La localización del ectópico, el 95-96% del ectópico es tubario. Y dentro de la trompa, ¿no? El 70% es en ampolla, ¿no? El 12% en el istmo, el 11% en la fimbria. Y cornual, intersticial, ¿no? En el cuerno, más o menos 2 a 3%. Esta localización es complicada porque a veces puede terminar en histerectomía, porque a veces provoca sangrados importantes que solo se pueden controlar sacando el útero. Luego también puede haber ectópicos cervicales que se implanten en el cuello uterino. Y lo que está aumentando últimamente por el aumento de la tasa de cesáreas es que haya el ectópico en la cicatriz previa de la cesárea, ¿no? Es el menos del 1%, al igual que el cervical. Y también puede haber ectópico en el ovario, 3%, y en el abdomen, 1%. ¿No? Es un ectópico que es infrecuente en 31 años en el almenara. En 31 años hemos tenido, bueno, yo soy 31 años en el hospital, un ectópico abdominal, solo uno. Y se interrumpió, o sea, se diagnosticó tardíamente, ¿eh? Porque se interrumpió el embarazo a las 24 o 25 semanas. Eso se hace un par de años. A raíz de justamente de la pandemia, es que no hay un diagnóstico temprano. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Lesión tubárica previa, que puede ocasionar la enfermedad pélvica inflamatoria, tratamiento de infertilidad, el embarazo ectópico previo, el uso del DIU sea medicado con levonorgestrel, que es la mirena, o la té de cobre. Se ve más en mujeres de edad mayor a 35 años y en mujeres que fuman, ¿no? El tabaquismo es un factor de riesgo. Luego, el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Referidos a lo que son de progestágeno puro, ¿no? Como el levonorgestrel. O sea, todos métodos de anticoncepción que utilicen el levonorgestrel como el implante, por ejemplo, ¿no? O el DIU medicado con mirena, o la ampolla de 3 meses de propobrea, eso van a favorecer el ectópico porque lentecen el peritlatismo de la trompa, ¿no? Y por eso que la anticoncepción de emergencia, la píldora del día siguiente, que es puro levonorgestrel, puro progestágeno, está asociada también al ectópico. Justo hemos tenido un ectópico la semana pasada, esta semana, el día lunes, llegó una paciente con un ectópico y había usado 2 meses seguidos la píldora del día siguiente. 2 meses seguidos. O sea, había usado en mayo y había usado en abril, ¿no? Y salió con un tópico. Ya llegó complicado, roto. Aquí les dejo este cuadro que precisa los factores de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Es con el ORREDIO correspondiente. De hecho, el antecedente ectópico previo es el más importante, ¿no? Tiene un ORREDIO de 2,7 a 8,3. En general se dice que el ectópico va a repetir, el 20% de las mujeres que han tenido un ectópico, el 20% va a repetir el ectópico. Entonces, el paciente que tiene un ectópico hay que hacer un seguimiento, ¿no? Hay que advertirle lo que puede pasar. Hay que decirle que el siguiente embarazo, o sea, estudie mejor su trompa, la que le queda, cómo está la trompa, ¿no? Cómo está la luz de la trompa. ¿No? Entonces, hace con estereosalpingografía. De repente también está estrechada la luz. Y también advertirle que el siguiente embarazo debiera tener un diagnóstico temprano de que el embarazo está intraútero. O sea, es el único caso en que la ecografía debe ser lo más temprano posible, 5 semanas, en la que ya se ve el saco ya, ¿no? Es el único caso. Después, las ecografías en el embarazo, la primera debe ser 8 semanas, pero en la mujer con antecedentes de ectópico debe hacerse a las 5 semanas y una ecografía para saber si el embarazo está dentro del útero, ¿ok? El diagnóstico, bueno, como siempre, primero hay que tener la importancia a la ananesis, ¿no? Generalmente es una paciente con 6 a 8 semanas de fecha de última regla. El ectópico se rompe
generalmente en la 8ª semana, ¿no? No hay uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Puede haber uso de antecedentes de tratamiento de infertilidad, ¿no? Y en la clínica debe haber amenorrea, debe haber una amenorrea, ¿no? Debe haber dolor abdominal, ya cuando en la fosa ilíaca izquierda es normalmente, o en las fosas ilíacas, sea izquierda o derecha, debe ser el dolor, ¿no? Cuando hay amenaza, por ejemplo, de aborto, hay dolor en el hipogastrio, en el centro, ¿no? No en uno de los anexos, ¿no? Cuando la paciente se refiere con sangrado y dolor en uno de los anexos, hay que sospechar de un ectópico. Cuando hay dolor en el hipocondrio derecho o en la espalda, hay que sospechar que es un ectópico complicado, o sea, la sangre está irritando el espacio sufrénico, ¿no? Entonces, produce dolor en el hipocondrio derecho o que se va hacia la espalda, ¿no? Puede haber metrorragia, como no podría haberla, podría no haberla, ¿no? Puede ser que la paciente sí haya menstruado, no es que, y a veces la menstruación no es la normal, sino ha sangrado menos, ¿no? O ha sangrado más, hay que precisar bien eso. En la exploración, como he dicho, hay dolor en las fosas ilíacas, puede haber, está roto, va a haber rebote, o inflamación peritoneal, entonces va a haber Bloomberg positivo, ¿no? Y puede haber síndrome de shock cuando está roto, la paciente taquicárdica, hipotencia, diaforética, porque ya está roto el ectópico, ¿no? El ectópico mata, ¿ya? Entonces hay que estar siempre atentos a diagnosticar esta entidad. Hay que hacer un dosaje de la HCG beta, que es básico para hacer el diagnóstico, la ecografía endovaginal o transvaginal, importantísimo, la asociación de lo que se encuentre con el HCG beta y con la ecografía es de suma importancia. Y hacemos esto, antes se hacía, bueno, se puede hacer en provincia todavía, cuando no se tiene ecografía, pero hay sospecha de que hay sangrado dentro de la cavidad, que es un ectópico, entonces se hace una culdocentesis, que es la punción del saco posterior, del Douglas, a través del fondo vaginal posterior. Si nosotros punzamos del fondo vaginal posterior, vamos a llegar al Douglas. Y si hay sangre en el Douglas, se va a extraer aspirando. Se hace con una aguja larga, se puede hacer con una aguja de estas de raquidia, son largas, y la sangre sale. Lo que se hace es, se deja en la ampolla, 10 minutos, se pone bajo una luz, una lámpara, algo, y se espera a los 10 minutos y se ve si la sangre se ha coagulado o no se ha coagulado. Si se ha coagulado, es sangre de un vaso que hemos extraído. Si no se ha coagulado y es sangre peritoneal, no coagula. El hemoperitoneo no coagula. ¿Ya? Entonces, dentro del diagnóstico, lo que es más importante es esto. Establecer la zona discriminatoria de lo que nos va a hacer sospechar de ectópico. Y es el dosaje de una unidad beta que esté entre 1.500 a 2.000 unidades internacionales por mililitro. Generalmente la mayoría de los hospitales, ¿no? En este rango y con una ecografía endovaginal que hable de ausencia de saco intrauterino, yo tengo que pensar que es un ectópico. ¿Ok? Porque ya con este rango de unidad beta debe verse el saco intraútero. ¿Ya? Ahora, puede ser con 1.000, por decirles, porque eso va a depender del ecógrafo, de si de alta gama, no de alta gama, y de repente con 1.000 ya uno puede establecer el ectópico, ¿no? Pero generalmente en este rango no hay pierde. Entonces, todo paciente con determinación positiva de su unidad beta, HCG beta, ¿no? En la que después de 5 a 6 semanas de menorrea, ecografía transvaginal o endovaginal, no evidencia, no objetive gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar o descartar un embarazo ectópico. ¿Ya? El nivel de discriminación con ecografía transvaginal para detectar una gestación intrauterina oscila entre 1.500 y 2.000 unidades internacionales por mililitro de HCG beta. ¿Ya? Ante valores superiores a sin imagen intrauterina de embarazo, el diagnóstico es o ya se vio el embarazo o es un ectópico, ¿no? Entonces va a venir el seguimiento. Cuando hay la duda, se va a hacer el dosaje seriado, ¿no? Esta asociación entre la ultrasonografía endovaginal y la unidad beta nos va a dar esta combinación,
da una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97% y un valor positivo del 95%. Entonces, es una excelente combinación de estas dos pruebas para diagnosticar el ectópico. Hay que tener en cuenta que en el 85% de los embarazos intrauterinos viables, la concentración de la HCG beta aumenta por lo menos 66% cada 48 horas los primeros 40 días del embarazo. O sea, si yo encuentro un nivel positivo que se incrementa, o sea, si tuviese, por ejemplo, 800 y en 48 horas se ha incrementado en más del doble, o sea, más de 1600, vamos a dar 66%, entonces la gestación está activa, no se ha perdido, no es un aborto. Si no aparece dentro del útero es porque es un ectópico. Solo 15% de los embarazos viables tienen tasas de crecimiento menores a este umbral. ¿Ya? Y el aumento mínimo registrado en una gestación intrauterina viable fue de 53% cada 48 horas. O sea, por lo menos la mitad, se dobla. O sea, si tengo 800 más 400 son 1200. Entonces está activo. ¿Ok? El aumento mínimo de 48 horas para determinar la gestación viable es 57% y el mínimo descenso, lo contrario, en 48 horas para considerar un aborto, porque si es aborto, ya tiene que bajar, no va a subir. Entonces tiene que reducirse 21 a 35%, ¿no? Más o menos la reducción. O sea, estamos hablando de un cuarto, un tercio, un quinto, un tercio. O sea, si tenía 1000 y en 48 horas le bajó a 700, obviamente ese es un aborto. Entonces, el saco gestacional puede ser detectado por ecografía en pacientes con valores a partir de 800. Pero eso va a depender del ojo del ecografista y del equipo, de la sensibilidad del equipo, ¿no? El valor a partir del cual la mayoría de las instituciones deberían detectar el embarazo intrauterino está fijado en 1500 a 2000. Entonces, por lo que en ausencia de saco gestacional intrauterino con valores por encima de 2000, ya pues eso sí es un ectópico. Y la ausencia de embarazo intrauterino por ecografía con valores por debajo de la zona discriminatoria son compatibles con una gestación intrauterina precoz, puede ser un embarazo reciente empezando, un ectópico o un embarazo no viable y abortado, ¿no? Los hallazgos ecográficos son estos, o sea, puede solamente ver un engrosamiento del endometrio, no se ve saco, pero se ve el endometrio engrosado. Está embarazada, o sea, no tengo la señora beta todavía. Una gestante que viene con dolor y sangrado, por decirles, no tengo señora beta, pero está el endometrio engrosado más allá de lo normal, o sea, más allá de 15 milímetros, debo sospechar que de repente es una gestación inicial, ¿no? O podría ser ya un ectópico. Pero si veo una masa en uno de los anexos, con útero vacuo, sospecha de embarazo, ya es unidad beta positiva, yo puedo decir, este es un ectópico. Ahora, cuando yo veo la masa en el anexo con vesícula vitelina, ya obviamente es un ectópico. Y a veces hemos visto no solamente el saco en el anexo, sino vemos el embrión con latidos. Ya, ese es un ectópico, ¿no? O el embrión solo, o el embrión con latidos. Entonces, pero la mayoría lo que ocurre es que hay una masa, no se distingue el saco, pero hay una masa que no es sólida, sino es mixta, parte anecogénica y parte ecogénica o hipocogénica. Y a veces vemos en el útero esta imagen. Y este es un pseudosaco. Esto no es un saco y no hay que confundirlo, ¿no? Porque a veces, no, esta es una gestación no evolutiva. El saco mide más de 18 milímetros de promedio, sin embrión adentro es una gestación no evolutiva. Porque ya mide promedio, está el saco, por decirle, está en 30 milímetros. No, esta es una gestación no evolutiva y la alegran. Y a la semana el paciente retorna con hemoperitoneo. Lo que van a alegrar es un pseudosaco. El verdadero saco gestacional debe tener doble anillo, tiene que tener reacción decidual. Y eso se objetiva viendo un doble anillo alrededor de la imagen anicogénica, o sea, la imagen negra,
hay un doble anillo ecogénico. ¿Ya? Uno corresponde a la decidua materna, a la desvisualización del endometrio. El otro al saco mismo. También al Doppler se puede encontrar esto, ¿no? El famoso anillo de fuego, pero que también se puede ver ese anillo de fuego cuando se forma el cuerpo lúteo del embarazo normal. Puede tener también este anillo de fuego. La única diferencia, o sea, es que el anillo de trofoblasto de un ectópico presenta mayor velocidad. O sea, el Doppler mide velocidad de flujo. Y la velocidad de flujo promedio de un anillo trofoblástico en un embarazo ectópico es más alta que de un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está en 15 centímetros por segundo y el ectópico está en 23. ¿Ya? Los hallazgos ecográficos, ¿no?, que se presentan mayormente son estos, ¿no? Un embrión extrauterino con actividad cardíaca es lo más infrecuente, 7,4% de los casos, ¿no? Pero te da 100% de diagnóstico ectópico. Si hay una masa anexial con saco vitelino, sin actividad cardíaca embrionaria, también es 100% ectópico, pero ese hallazgo solamente es 8,3%. Y tengo una masa anexial con un área necogénica central y borde hiperecogénico, área necogénica central negra, y el contorno hiperecogénico, un anillo tubario, ¿no? Esa frecuencia de hallazgo es un cuarto o sea, 25%. Pero y te da 95% de diagnóstico ectópico. Ahora, si cualquier otra masa anexial compleja o sólida, que no sea un quiste simple, o sea, una bola negra nada más, ¿no? O una lesión intraovárica, eso es lo más común. Ver una masa anexial compleja o sólida, o sea, mixta. Cuando dice compleja es mixta, hay parte anecogénica, parte líquida y parte de tejido, que es lo ecogénico, ¿no? Pero que no sea simplemente un quiste simple, o sea, una bola negra de pared delgada, ¿no? Eso no, eso es un quiste. Sino la pared más gruesa y más ecogénica, ¿no? Ese es el hallazgo más frecuente, 54% de los casos, y te da una probabilidad de ectópico del 92%. El tratamiento puede ser el ectópico por la paratomía, puede ser por la paroscopía, ¿no? Puede ser médicamente, solamente con tratamiento médico, y en forma ocasional una conducta expectante y observar y se puede resolver el ectópico, ¿no? La conducta expectante es una opción en pacientes asintomáticas clínicamente estables, no hay signos de ruptura, nada, con diagnóstico gráfico de ectópico y valores séricos de HCG beta descendentes, o sea, comienzan a bajar, a bajar, a bajar, ¿no? Pero inicialmente que estén menores a 1000. O sea, no va a tener una conducta expectante con un valor que tenga 3000. Un valor que tenga 1000 o menos, entonces yo puedo tener un estudio expectante y esperar y comienza a bajar, ¿no? Le doy a las 48 horas un control y ha bajado. Y ha bajado, ¿no? Y para dar esta posibilidad de observación, ¿no?, de conducta expectante, tiene que tener la paciente falta de acceso al hospital. Nosotros cuando hemos hecho esto, la paciente la hemos hecho hospitalizada. Según la literatura dice que puede ir a su casa, pero en los países desarrollados pues tienes acceso fácil a tu centro de tratamiento, ¿no? Ahora, el tratamiento médico, para que sea posible, tiene que haber estabilidad hemodinámica, no puede haber signos de shock, nada de eso. La masa inicial, es decir, no debe estar rota, ¿no? Y debe haber ausencia de contraindicaciones para un tratamiento médico con metotrexate, ¿no? Entonces, estabilidad hemodinámica, no hay evidencia de ruptura o hemorragia intraabdominal, la masa debe ser menor o igual a 3 centímetros de diámetro, menor o igual al máximo 3 centímetros de diámetro. Si la masa es más grande, no califica. Debe haber ausencia de actividad cardíaca, si hay, no califica para tratamiento médico. Los valores de sensibilidad beta están por debajo de 5000. Están en 5500, ya no califica. No debe haber contraindicación para el uso de metotrexate. El paciente debe estar de acuerdo, debe haber un consentimiento informado y debe tenerse la certeza de que se pueda realizar un adecuado seguimiento de control, ¿no? En nuestro medio, pues, para hacer este tratamiento médico tiene que ser hospitalizado.
no puede ser ambulatorio. Porque hay dificultad en el acceso. En la Menara se atiende pacientes que vienen pues de Chosica. Entonces, ¿cuánto te demoras llegar a Chosica al hospital? ¿Ya? Ahora, cuando se hace tratamiento médico, el 7% de estos embarazos presentan ruptura tubárica durante el periodo de seguimiento. O sea, 7% pueden presentar ruptura durante el periodo. Y el 75% va a experimentar dolor abdominal. O sea, va a tener todavía dolor abdominal. Entonces, a veces asusta, uno se ve presionado por el dolor y dice, no, mejor lo opero. ¿No? Pero, ¿funciona? Sí funciona. La cuestión es que también la paciente le vaya bien con el método taxante, porque hay pacientes que le dan mal, ¿no? Acá están las contraindicaciones del método Texate, absolutas y relativas, ¿no? Obviamente, si el embarazo es intraútero, lo más importante, no vas a darle el método Texate, ¿no? A veces hay nunca me he visto en el hospital, ¿eh? El embarazo heteroectópico, o sea, doble embarazo, uno en la trompa y uno dentro del útero. Entonces ahí vienen problemas, no vas a darle método Texate, ¿no? Y bueno, hay una serie de enfermedades que te pueden impedir el uso del metotrexate. ¿Cómo se administra? Bueno, acá ya hay cosas para especialistas, pero lo que ustedes deben saber, lo general que deben saber, que debe darse 50 miligramos de metotrexate por metro cuadrado de superficie corporal. 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. La superficie corporal se calcula ahora con la talla y con el peso. Se calcula, hay calculadoras, te calculan la superficie corporal. Y tú le das 50 miligramos. Una sola dosis. ¿Ok? Y listo. Ahora, el metotrexate te puede dar una serie de complicaciones, ¿no? Atención de gastrointestinales, elevación de las enzimas hepáticas, se puede caer el pelo, causar neumonitis. Hemos tenido un par de pacientes cuando hemos dicho que le ha ido muy mal, o sea, parecía que le había dado más de una dosis, sin embargo, o sea, con una sola dosis hizo neumonitis en una paciente, ¿no? Entonces, eso hay que advertirle conscientemente informado lo que puede pasar a la paciente. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico es para cuando hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Cuando hay síntomas de masa ectópica rota, ¿no? O hay contraindicación para uso del metotrexate o ha fallado el uso. ¿Sí? Entonces, el tratamiento quirúrgico se usará en pacientes con clínica de ruptura, con HG mayor a 3000, con masa anexial mayor o igual a 4 centímetros, con hemoperitoneo mayor de 50 a 100 cc, calculado por ecografía, que haya una imposibilidad de un buen control ambulatorio o que haya contraindicación al tratamiento médico, ¿no? Entonces tiene que haber cirugía. El abordaje del ectópico en general, lo que ustedes deben saber que si el ectópico está no complicado, debería ser laparoscópico. Si es complicado, se dice que debería ser abierto. Pero hay laparoscopistas que, estando complicado, y la paciente en situación que estable, roto pero estable, pueden hacer la cirugía por laparoscopía, ¿no? Pero a veces la paciente entra en shock, sigue sangrando activamente, entonces ahí mejor es hacerlo abierto porque se va a cerrar más rápido el caño. ¿Ok? Acá, para que vean, este es un ectópico, es la trompa, como está engrosada, es un ectópico tubario, este es el ovario, este es el útero, ¿no? Por acá está el ligamento redondo, y esta es la trompa, y aquí está el ectópico, es un ectópico ampular, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer una, se soluciona con una simple salpingectomía, o sea, cortar la trompa. Pero a veces se puede hacer simplemente una salpingostomía. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de cómo está la otra trompa. Si la otra trompa está sana, normal, lo mejor es quitar la trompa. Porque el riesgo de dejarla, hacer la salpingostomía y dejarla, es que en la misma trompa se repite el ectópico, ¿no? En el siguiente embarazo. ¿Ok? Pero a veces la otra trompa está, o ya no, ya tuvo el ectópico en la otra trompa y le queda solamente esta. Entonces, en lo posible, esta habría que salvarla. Para salvarla no debe estar roto el ectópico, debe estar íntegro y se puede salvar solamente haciendo una salpingostomía. ¿Ok? Solo se corta, se abre, se drena y se coagula y nada más. Este es un ectópico ovárico, en el ovario mismo.
¿Ya? Entonces, salpingotomía versus salpingostomía va a depender del estado clínico del paciente también, o sea, si quiere hacerla rápido, entonces tiene que hacer salpingostomía. Va a tener que ver de los deseos de la fertilidad futura. Puede ser un ectópico, el segundo ectópico de una mujer que ya tiene por lo menos un hijo. Entonces, ya tiene un hijo, pues. A veces tiene ya dos, mejor. Entonces, ¿para qué vamos a arriesgar de dejarle una trompa que de repente va a repetir un tercer ectópico porque ya perdió la otra trompa? ¿No? O de repente no, la otra trompa no la ha perdido, pero la otra trompa la vemos que está una endometriosis severa, está obstruida, entonces va a seguir el mismo curso, ¿no? Entonces hay que ver el grado de daño de la trompa contralateral. Esto es lo mismo que les he dicho de lo que ya les he explicado, de lo que se debe hacer si se saca la trompa o se corta nomás y se drena el ectópico. Ya, acá está en letras. Siempre recordarles que después de un ectópico debe haber inmunizar a la paciente con la gamma globulina anti-D, porque puede ser que la mujer que sea RH negativo, ¿no? Sospechando que el producto puede ser RH positivo porque el esposo es RH positivo o la pareja. Entonces puede haber una isomunización en el ectópico, entonces hay que vacunarla, ponerle la inmunoglobulina anti-D. Conclusiones, ¿cuáles son? El embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo. El ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Aumenta la frecuencia del ectópico debido a un mayor diagnóstico y al aumento de una serie de factores de riesgo. Es una verdadera emergencia y representa una de las causas más frecuentes importantes de abdomen agudo en ginecología. La asociación de la clínica, ecografía y el dosaje de la sonía beta, de la HCG beta, permite un alto grado de certeza diagnóstica. Alto grado de certeza diagnóstica. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o expectante. Se recomienda tratamiento médico o cirugía conservadora para mujeres infértiles o nulípanas. ¿Ok? Toda la bibliografía de esta disertación la he sacado de esta revisión sobre el tópico tubario de la COG, del boletín de la COG del año 2018 y de una revisión de la biblioteca Cochrane sobre intervención de problemas ectópico tubario. ¿Ok? Bien, esto fue en cuanto al ectópico. Si me dicen, a veces se opera un embarazo y se comete el error de, sin su unidad beta, se dice, no, este es un ectópico. Porque hay líquido libre, hay sangrado, hay dolor, solo falta su unidad beta, ¿no? Y a veces se entra y no es el ectópico. Por ejemplo, a ver, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con quiste hemorrágico roto. El quiste hemorrágico puede sangrar bastante, pero el quiste hemorrágico roto se puede autolimitar, ¿no? Y podría no hacerse la cirugía y mantener una conducta expectante, ¿no? Da dolor también, dolor fuerte, intenso. La sangre es bien irritante y provoca dolor. ¿Ok? Bien, eso fue en cuanto al ectópico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ya, entonces vamos a ver la enfermedad de trofoblasto. ¿Ya? Entonces sabemos que el trofoblasto es un conjunto de células que rodean el blastocisto, ¿no? Que aparece más o menos, el blastocisto, estamos hablando del quinto día post-implantación, ya tenemos un blastocisto y tenemos el trofoblasto, ¿no? Este trofoblasto le provoca, al embrión lo protege, lo nutre, y es el que hace posible que ese huevo se implante, ¿no? Del trofoblasto depende de que se produzca la implantación, ¿no? Que se siembre en el endometrio y avance y se anide. Eso es una función del trofoblasto. Y una función de protección y una función de nutrición. Y es parte de la placentia del trofoblasto. Acá después de esta disertación va a conocer las diferentes entidades de enfermedad de trofoblasto gestacional, ¿no? Va a reconocer las características clínicas de la mole gestiforme, de la mole invasiva y la neoplasia trofoblática gestacional, ¿no? Va a diferenciar las diferentes variedades de mola y atiforme, hacer el diagnóstico de mola y conocer el tratamiento y seguimiento adecuado de la enfermedad trofoblática gestacional. Este es el temario que vamos a desarrollar, ¿no?
Y en primer término, vamos a definir qué es la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, es un conjunto de procesos benignos y malignos poco habituales derivados de una proliferación anormal de trofoblasto, ¿no? De la placenta, en hiperplasia, y del genoma paterno. El trastorno tiene que ver con el genoma paterno, con a veces una contribución materna ocasional que es mucho menos frecuente. ¿Ya? Entonces, este trofoblasto puede degenerar. Entonces, tenemos dos entidades. Tenemos la mola datiforme, con la mola completa, la parcial, la mola invasiva, o coriocarcinoma de Struens, se le llama, y tenemos la neoplasia trofoblástica gestacional, que es el coriocarcinoma, el tumor del lecho sitio de implantación placentaria, el tumor trofoblástico epitelioide y las lesiones trofoblácticas no clasificadas. Ustedes no van a ser oncólogos, y acá básicamente vamos a hablar de coriocarcinoma, nada más. Algo de coriocarcinoma, porque no van a ser oncólogos. Ustedes lo que tienen que saber es de mola, lo que es frecuente. 90% de esta enfermedad trofoblástica gestacional es mola, embarazo molar, sea la parcial o la completa, ¿no? Y el resto del 10% tiene que ver con lo que es el cáncer y lo más frecuente es el colocarcinoma. La característica común de esto es que aumenta la sunía beta. Está exageradamente incrementada la HCG beta, ¿no? Y el más frecuente es el colocarcinoma, ¿no? Y que tiene gran capacidad de metástasis. Incluso la mola tiene capacidad de metástasis, la mola, embarazo molar, la mola invasiva, ¿no? Y la oxina beta está exageradamente elevada. O sea, si hablamos de una mola, usted puede encontrar la oxina beta, por ejemplo, 200.000 unidades, 1.000 unidades internacionales. 200.000, y ya, eso es una mola. No pasa en el embarazo normal, no pasa pues de 100.000. Tengo 200.000 y esa es una mola. Pero cuando hablas de colocarcinoma, estamos hablando pues por encima, estamos a 1.000.000 de unidades, ¿no? Por encima de las 500.000, 600.000, 800.000. Ahí tienes que sospechar de que pueda haber una neoplasia o una mola invasiva, por lo menos. Entonces, hay una actividad trofoblática normalmente prolongada después de un evento gestacional. Tiene que haber un evento gestacional y después de eso viene la actividad trofoblática anormal, ¿no? La historia natural sería que hay progresión de esta enfermedad, ¿no? Hay invasión, hay metástasis y hay muerte cuando no hay tratamiento, porque la mola invasiva puede matar si no es tratada. ¿Ok? Y la mola completa es la más frecuente, es 1 en 1.000 embarazos, la mola completa. La mola parcial es 1 a 5 en 10.000 embarazos. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, más o menos en el mundo, 6,2 a 2 por 1.000 embarazos hay embarazos molares. En Estados Unidos y Europa, 0,5 a 1 por 1.000 embarazos, ¿no? Mundiales en general es este. En los países desarrollados es esto. Pero en los países ya emergentes, ya de desarrollo, miren, en Chile va de 1,4 a 1,6 en 1.000, y en Asia 2 por 1.000 embarazos, ¿no? Y los países más pobres en mayor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la nutrición. ¿Por qué tiene que ver con la nutrición? Porque la nutrición tiene que ver con las defensas, con la defensa inmunológica del cuerpo. O sea, el cuerpo, si se defiende bien, bloquea y no permite que pase esto, ¿ya? Por eso es que en mayor países en el tercer mundo, como se diría, ¿no? Si vemos en el Perú, el Hospital Loaiza tiene reportes de 1 en 213 embarazos, María Auxiliadora 1 en 241, el Instituto Martino Perinatal 1 en 416 embarazos, el Hospital Cayetano de Piura 1 en 488 embarazos, en el San Bartolomé de Lima 1 en 665 embarazos, y en una revisión miren de cuántos años, de 10 años, de 89 al 90, en Cayetano Heredia se encontró 113 casos de enfermedad trofoblática gestacional y 3 de colocarcinoma. En el INEM, del 80 al 2005, 25 años, es un hospital de referencia, 595 casos de enfermedad trofoblática gestacional, y de ellos 201, 33,8% fueron coriocarcinoma.
Las metástasis principales fueron a pulmón, vagina, cerebro. Ese es el orden. Pulmón, vagina, cerebro. Hígado. Pero 38% tuvieron más de 8 metástasis. Fíjense la capacidad metastásica que tiene esta enfermedad. Factores de riesgo, primigestañosa. Edad reproductiva extrema, menores de 20 años o mayores de 40 años. Estado socioeconómico bajo. Dieta baja en proteínas, ácido fólico, beta-caroteno. O sea, tiene que ver con la nutrición. O sea, eso tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? El sistema de defensa del cuerpo. Factores genéticos. El antecedente de mola previa. Vamos a ver el origen cromosómico. Eso es importante, ¿ya? Para que se dé una mola parcial, tiene que ser fruto de un óvulo fecundado por 2 espermas. ¿Ok? Entonces el cariotipo va a ser triploide. 69XXX o 69XXY. Para que sea completa la mola, no haya parte fetal, no haya feto, tiene que ser un óvulo vacío fecundado con un esperma que duplica su carga. Y eso es el 90% de los casos. De la mola completa, el 90% es un óvulo vacío sin carga genética con un esperma que duplica su carga, 90%. O puede ser un óvulo vacío sin carga genética más 2 espermas que lo fecundan, y eso es el 10% de los casos. ¿Ya? Entonces la participación materna solamente es cuando se da la mola parcial. En el resto solo tiene que ver con la participación del genoma paterno. Y la mola completa, el cariotipo es diploide, 46XX o 46XY. ¿Ya? Diploide. Entonces, en la histología, en la mola parcial, a menudo va a haber feto y hematías fetales, a menudo, porque hay parte de feto. En cambio, en la mola completa no hay nada de feto, menos hematías fetales. El edema de las vellosidades en la mola parcial es variable y focal. En cambio, en la completa es difuso, hay mucho mayor edema de generación hidrópica. La proliferación del trofoblasto es focal y moderada en la parcial. La completa es difusa y severa. ¿Ya? En cuanto a la clínica, la mola generalmente debuta con aborto. O sea, tú dejas una mola abortado. No avanza el embarazo. La mola es raro, se da casos. Yo he visto mola en el hospital hace unos 5 o 6 años. Sería un embarazo que llegó a las 24 semanas, más o menos, ¿no? Que era una mola parcial. ¿Ya? En cambio, la mola completa sí, la gestación molar puede avanzar, 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 pero por la aparición de la ecografía y el diagnóstico temprano ya no se permite que avance. Es raro. Yo en mi residencia yo pude llegar a ver un embarazo molar de una mujer de Tecucho que tenía 40 semanas de embarazo. Y el útero estaba pues hasta la apófisis sifoides, ¿no? Ingresó para evacuación, fue trasladada al Revaliate y yo hice una rotación por ahí. Y la noche previa a la parotomía que se iba a hacer, la histerectomía, porque se iba a sacar en bloque, se hace histerectomía en bloque, se iba a sacar. ¿Qué sucedió? La paciente entró en trabajo de parto, precipitado, dilató y expulsó todo. 5 litros de vesículas. Un caso espectacular. Okay. Eso ya no se ve, ¿no? Pero aún hace unos 5 o 6 años hubo un caso de una paciente, llegó 24 semanas de embarazo. No, perdón, de embarazo, no, ese no fue 24, más, llegó hasta las 26, más o menos. Pero son de provincia, ¿no? Son que no tienen control, ¿ok? El tamaño uterino en la mola parcial es pequeño para la edad gestacional. En la mola completa, 50% está aumentado, es más grande que para la edad gestacional. O sea, es un embarazo que supuestamente debe ser 12 semanas, 10 semanas, debe ser intrapélvico, y tú ves el embarazo que parece que tuviese 14 semanas, está por encima del pubis. La presencia de quistes tecaloutrínicos son poco frecuentes en la mola parcial, poco frecuentes, pero en la mola completa hasta un cuarto por ciento de la paciente tiene quistes tecaloutrínicos y grandotes, ¿no? Por la acción hormonal.
Complicaciones médicas son poco frecuentes en la mola parcial y más frecuentes son en la mola completa, sobre todo cuando la altura está más allá de las 14 a 16 semanas. Ahí está mal escrito. ¿No? Puede haber complicaciones. Por ejemplo, embolia del líquido amniótico y así por el estilo. Riesgo de malignización de la mola parcial es 1 a 5%. De la mola completa mucho más frecuente, ¿no? 15 a 20% pueden malignizarse. ¿Ok? O sea que aquí, cuando se elimina, hay que eliminarla bien. ¿Ok? Entonces, la mola etiforme es alrededor del 90% de todas las gestaciones trofoblásticas, lesiones trofoblásticas, o sea, enfermedad de trofoblasto, puede ser completa, parcial o invasora. Es normalmente benigno la enfermedad, pero con potencial de malignización. ¿No? Eso ya se le dije sobre el genotipo también. Eso también ya les dije. Miren, esta es la mola completa y la mola parcial. Tiene mucho menor degeneración hialina, miren, ¿no? Es mucho más difuso el edema de velocidades que acá. El cuadro clínico, tamaño uterino mayor esperado en 28% de los pacientes. Preeclampsia se puede presentar en 1%. Generalmente la preeclampsia debuta antes de tiempo. Es el único caso que debuta antes de las 20 semanas, porque la preeclampsia generalmente debuta después de las 20 semanas. Cuando hay una preeclampsia que ustedes ven antes de las 20 semanas, entonces esto va asociado a embarazo molar. También puede ser asociado a hipertiroidismo. Un 80% tiene hemorragia en el primer trimestre del embarazo. 10% va con anemia de las pacientes. Va asociado a hiperemesis con mayor frecuencia que el embarazo normal. La sensibilidad beta debe estar por encima de 100.000. Para sospechar de mola, tiene que estar por encima de 100.000. ¿No? Hasta 100.000 es normal, un embarazo normal. Hay en la completa y ausencia de lactancias fetales, obviamente, ¿no? No va a haber. La presencia de quistes tecatoínicos, como hemos dicho, más frecuente en la mola completa. Y puede producirse expulsiones de vellosidades hidrópicas, ¿no? La paciente puede venir, depende si el doctor estoy embarazada y he botado esto, ¿no? Y te muestra como imagínense, una uva pelada. La uva pequeña, no tan grande, las pequeñitas, y quítale la cáscara. ¿Ok? La mola invasiva, ¿no? Presencia de proliferación de trofoblasto penetrando la profundidad del miometrio, ¿no? ¿Verdad? Tiene capacidad de invadir y provocar metástasis también a distancia, ¿no? Y la mayor frecuencia es pulmón y vagina. Hemos dicho, pulmón, vagina, después viene el cerebro. Pero puede presentar por reacción espontánea, siendo invasiva, podría regresar. Por eso va a depender del sistema inmunológico de la mujer. ¿Okay? En la mola completa, la persistencia de enfermedad puede ser hasta el 41% de los casos, puede persistir, o sea, la hace evacuado y persiste la enfermedad. En la mola parcial es mucho más bajo, 11% nada más, o sea, 1 de 10. Evacuaste y 1 de 10 vas a encontrar que hay persistencia de enfermedad, ¿no? Ahora, de las que persiste la enfermedad, 75% van a desarrollar una mola invasiva, 3/4. Y un 25% de los que presentan enfermedad van a desarrollar un coriocarcinoma o una neoplasia del sitio placentario. ¿Ok? Entonces, cuando hay mola iratiforme más persistencia de enfermedad, hablamos de mola invasora. ¿Ya? Esta es la macroscopía de la mola invasora. Macroscopía se puede observar cantidad variada de vesículas molares en la cavidad endometrial, miometrio y tejido extrauterino adyacente, ¿no? Y microscópicamente, las vellosidades hidrofóbicas invaden el miometrio, los vasos sanguíneos y los tejidos extrauterinos. Es así, mira, no sé si habrán tenido oportunidad alguna vez, de hecho que van a tener oportunidad, internados van a tener que ver una mola. Entonces, el colocarcinoma ya es una neoplasia invasiva del epitelio trofoblasto de la placenta, comprende tanto al sitio trofoblasto como al sitio trofoblasto, sin presencia de extroma, ¿no? Y lo característico de esta lesión es una lesión que está formada por un área central que es necrótica, ¿no? Rodeada por un anillo de tejido tumoral, ¿no?
Tiene que haber embarazos previos para ver un colocarcinoma. O sea, el colocarcinoma no va a debutar en una nulípara. O sea, mejor dicho, una nuligesta. ¿No? Tiene que haber tenido un aborto o un ectópico, ¿no? O un embarazo a término. Y el 2% de las molas dietiformes que se conviertan a coriocarcinomas. Los factores de riesgo, la edad avanzada, mayor de 40 años, un riesgo relativo de 7,5. El embarazo previo, ¿no? Que ha sido un modelo de aborto con un riesgo 2,3, un riesgo relativo. El grupo sanguíneo AB, AAB está asociado más a corocarcinoma. Y la planificación del familiar asociado a dispositivos orales también aparentemente hay mayor riesgo, ¿no? Otros que se han investigado, enfermedades de transmisión sexual que pueden estar asociadas a colocarcinoma. Felizmente no es frecuente. Sitio de metástasis de colocarcinoma, y hemos dicho, el cuadro clínico, sangrado vaginal, dolor, masa, rápido crecimiento uterino y sangrado postparto. Metástasis, este es el orden: pulmón, vagina, cerebro. Pulmón y después viene el hígado. Ese es el orden. El diagnóstico de la mola, ¿no? Es ecográfico, ¿no? Asociado a la señal beta, obviamente, porque está muy elevada, pero antes de hacer señal beta, hay imágenes que son bien típicas, ¿no? Como esta imagen en que se ve la placenta así, ¿no? Como copo de nieve, ¿no? O imágenes en panal de abejas. Y a veces se ve, acá abajo ves una cabeza fetal. Esta es una mola incompleta, esta es una mola completa, como copo de nieve. Y sobre todo en la mola completa, pues los quistes tecaluteínicos en el ovario. Eso a veces da dolor. Son quistes grandes. ¿Ya cuántos quistes del ovario? Los timbales están inmensamente grandes por acción del HCG beta. El tratamiento es evacuación por succión o curetaje, ¿no? O puede ser cirugía o puede ser quimioterapia, asociado también a quimioterapia posterior, ¿no? Generalmente, o sea, lo clásico se decía, si la mola está por debajo del ombligo, se dice, mola por debajo del ombligo, succión, curetaje. Mola por encima del ombligo, la histerotomía. Pero va a depender de la paciente. Si la paciente ya es una paciente con paridad completa, mayor, porque puede ser mayor, generalmente mayor, estamos hablando de cerca de los 40 o base 4, ya tiene 3 hijos y hace una mola, ¿no? Y la mola, o sea, no es una mola diagnosticada, digamos, con un útero por encima de la sífilis del pubis, ¿no? Que no pase el ombligo, ¿ah? Por debajo del ombligo, pero ya por encima del pubis. Entonces esa mola la vamos a succionar. En ese caso, mejor es para cortar por lo sano, por la edad todo, porque va a tener más riesgo del colon carcinoma por la edad, que está en base 4, es que hacer una esterectomía, con mola y todo. Y se acabó el problema, ¿no? Y a veces después, posteriormente, es necesario dar quimioterapia, ¿no? Entonces, el embarazo molar se hace evacuación por succión, curetaje o se hace histerectomía. Eso va a depender de la edad, de la paridad completa o no, de todo eso va a depender. Las complicaciones del vaciamiento uterino de grado, ¿cuáles son? Hemorragia. Sangran bastante. La perforación también es frecuente porque el útero es muy delgado y es fácil perforar. A veces el legrado se hace más de uno porque se aspira, no sale todo, se legra, se siente que todavía, pero se tiene miedo a perforar. Por eso en un segundo intento se hace un segundo legrado, una segunda absorción, ¿no? Y hay retención de restos post-dilatación y curetaje hasta 68% puede haber. Pues eso va a depender del tamaño del útero, porque a veces la diagnostica pesa las 8 semanas, 7 semanas, inicia el embarazo, útero pequeño, todo, y sabes que es una mola, por el valor de la beta, y es fácil legrarlo, pero no es fácil legrar cuando el útero está por encima del sífilis de pubis, un útero grande, estamos hablando de úteros mayor de 12 centímetros, 13, 14, 15, 16 centímetros, son fácilmente perforables.
Esterectomía, ¿cuáles son las indicaciones cuando hay quimioterapia resistente? Has dado quimio, ha habido persistencia de enfermedad, de das quimio, no responde, mejor le sacas el útero. Hay hemorragia, a veces la has evacuado y sangras y no puedes parar el sangrado, tienes que hacer esterectomía. Hay sangre y no puedes parar el sangrado. Ya, en pacientes mayores de 40 años, mejor a sacar el útero, ¿no? O hay un riesgo alto de neoplasia trofoblática gestacional. Para esto hay una puntuación que usan los oncólogos, ¿ya? Y es otra especialidad. Entonces ahí ellos te aconsejan, no, mejor hay que sacar el útero, ¿ya? O los tumores son voluminosos, ¿no? Y quieres tú reducir el ciclo de quimioterapia y mejor sacas el útero. Pero eso tiene que ver también con que la mujer quiera, ya tenga paridad completa, ¿no? Y ya puedes hacer todo eso. Reduce el riesgo de neoplasia trofoblática gestacional a la cirugía posmolar en menor medida que la dilatación y el curetaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que vas a abrir, entonces vas como se dice, sembrar. Podrías correr ese riesgo, ¿no? Pero eso lo solucionas con la quimioterapia, ¿no? Y hay que hacerlo eso, por eso en ciclo de quimioterapia. Dándole la quimio, se hace el procedimiento, ¿no? Para minimizar la metástasis por la manipulación, para evitar la embolización trofoblástica y para erradicar las metástasis ocultas, ¿ok? Hay que preservar los ovarios, o sea, metástasis ovarios es rarísimo, o sea, no hay que sacar los ovarios, ¿no? Tumores no son dependientes de estrógenos y progestágenos, o sea, porque no tienes por qué sacar los ovarios. Tendrías que sacarlos si había metástasis anexial, que es muy raro, ¿no? O si la paciente ya está perimenopáusica, pero depende de la paciente embarazada que se embarazada a los 46 años, está cerca, puede sacarlo, ¿no? O hay una complicación con quistes tecarotídicos enormes, quiere sacarlos. El seguimiento de la mola es por la sutina beta, que seguirla, que se va a normalizar en 50 a 99 días, ¿no? ¿Ok? Hay que hacerlo semanal hasta que los niveles estén normales menores a 5, o sea, negativo. 5 miliunidades internacionales por mililitro. Pero que hayan 3 mediciones, o sea, semanal hasta que tengas 3 mediciones negativas, o sea, menor a 5. Y luego mensual por 6 meses, o sea, el seguimiento es por un año. Y hay que decirle a la paciente que no puede salir embarazada durante un año. Porque si sale embarazada, la señora vuelta se va a hacer positiva y no vamos a ver si hay actividad de enfermedad o es el nuevo embarazo. ¿Ok? 4 o más títulos de ACG beta en meseta en un periodo de al menos 3 semanas, ¿no? Entonces, de repente hay presencia de enfermedad. O aumento de los títulos de ACG beta en 10% en más de 3 o más valores en 2 semanas. O hay persistencia de títulos de ACG beta por más de 6 meses. O sea, más de 6 meses y no lo vas a hacer negativo. También, ¿no? O sea, ahí hay que sospechar de persistencia de enfermedad o presencia de histología de coriocarcinoma. ¿Ok? Eso es para cultura. Se utiliza el método Texate y también se puede utilizar actinomicina D. Y a ese manejo, eso no lo hacen los ginecólogos, eso lo hacen los oncólogos. Como dije, la distribución de metástasis, pulmón primero, después vagina, después cerebro, después hígado. Pulmón, vagina, cerebro, y por algo les repito. Conclusiones, las enfermedades trofoblastas son trastornos relacionados con el embarazo. La neoplasia trofoblática gestacional es rara. Los pacientes tienen resultados favorables. Abarca un espectro de enfermedades que van desde benignos a malignos. Mola diatiforme premaligna, coriocarcinoma maligno. La ecografía juega un papel crucial en la exclusión del embarazo normal y establecer el diagnóstico de embarazo molar en las mujeres con niveles de HCG beta desproporcionadamente altos. Existen estrategias terapéuticas eficaces y de poca toxicidad. No hay prueba de pronóstico para identificar a los pacientes que van a necesitar tratamiento después de la evacuación de la mola. Y el seguimiento de la HCG beta es esencial y nos permite alcanzar tasas de supervivencia del 95 al 100%. O sea, es una enfermedad totalmente curable. ¿Ok?
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que no. Bien, muchachos. Ya falta otra, la segunda parte. Vamos a hacer un break, ¿ya? Aunque yo he puesto la otra programada a la 1, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿le parece? Está bien, Hablen doctor. o Sí, está bien, continúo. doctor. 10 minutos, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a salir, voy a terminar esta clase y entramos en 10 minutos, ¿ya? Yo voy a entrar, pero ustedes entren en 10 minutos. ¿Ok? Está bien, doctor.